Buenas noches. Una vez más, les agradezco que estén con nuestro humilde programa semana a semana. Hoy vamos a hablar de meteorología. Estamos una vez más de tantas con Juan David Pérez Correas, meteorólogo de profesión, al que tengo una gran curiosidad. Alguien por ahí me dijo, no sé si estará equivocado, que hay una empresa de alcance prácticamente mundial que se llama Servimeteo. ¿Existe en realidad, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Milton. Buenas noches. Sí, existe. Quizás no a nivel mundial, pero sí que es verdad que, bueno, en esa empresa es la que llevo y, bueno, estamos haciendo predicciones meteorológicas para diferentes sectores, el turismo, también los medios de comunicación, agricultura, que es un sector clave tanto aquí en Cejín como en la comarca del noroeste y en la región de Murcia y en gran parte de España, pero bueno, de momento no alcanzamos a nivel mundial, nos quedamos más o menos por esta zona, pero ahí estamos, un poco haciendo predicciones y sobre todo pues dando un poquito de luz, ¿no?, a todos aquellos sectores que necesitan saber del tiempo que va a hacer, del tiempo que va a acontecer durante los próximos días, semanas o incluso meses, porque también hacemos unas predicciones estacionales y seguimos ahí funcionando, por supuesto. Me hablas de la agricultura y una pregunta que creo que alguna vez te lo he dicho. Yo creo que los agricultores agradecen cuando llueve, digo yo, porque la pregunta es, ¿por qué dicen que es muy malo el tiempo cuando llueve? Bueno, sobre todo lo que hay que aplicar es que, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y todo hay que verlo. Y entonces no siempre los días grises y los días lluviosos son días malos, ni mucho menos. Siempre lo asociamos un poco con días tristes, días apagados, pero no tiene por qué. De hecho, incluso podemos decir que en nuestra zona, en la región de Murcia, aquí en Cejín, pues es casi una bendición, ¿no? Un día de lluvia, eso sí, siempre y cuando lo haga con conocimiento, no a lo bruto como últimamente lo suele hacer, sino que un día de lluvia completo, gris, pues oye, viene muy bien. Primero porque necesitamos agua, básicamente porque recarga los acuíferos, recarga los embalses, porque el agua que sale por el grifo no viene de otro lado que del cielo. No hay otra forma de conseguirla y entonces, bueno, a través de la lluvia, los ríos se van llenando los embalses y sobre todo los agricultores, pues no en todas las épocas del año, pero normalmente agradecen la lluvia. Claro, si estamos en época de recolección, pues no interesa la lluvia, pero si ahora mismo, por ejemplo, ya estamos finalizando el otoño, vamos ya de cara al invierno y no hay casi nada que recolectar, pues la lluvia sería pues un día bueno, o mejor dicho, sería buen tiempo. Depende de con lo que se mire, toda la vida es relativo. Claro. Bueno, Juan David, vamos a hablar del tema central de la entrevista de hoy. Ya la hemos hecho, pero nos quedaron infinidad de preguntas. Es como cuando, por ejemplo, con Catalán hablamos de fútbol. Podemos estar hablando 5 horas y no terminamos. Con tu tema lo mismo. Y con el cambio climático exactamente lo mismo. ¿Qué es el cambio climático? Sí, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero siempre viene muy bien recordarlo para saber por dónde nos vamos a mover. El cambio climático, como bien has indicado, Milton, pues tiene muchísimo para hablar, más que nada porque es un tema candente y es un tema que nos llegue información pues prácticamente día tras día, semana tras semana. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático básicamente son los cambios en el clima que se están produciendo últimamente, pero de forma acelerada. Es decir, el clima como tal, desde que la Tierra es Tierra, siempre ha estado cambiando, eso lo sabemos. Hemos tenido épocas más frías, épocas más cálidas, glaciaciones, periodos interglaciares, rachas húmedas, rachas secas, en fin, sabemos que el clima por sí solo, de forma totalmente natural, aunque nosotros no existiéramos aquí en la Tierra, aunque el ser humano no hubiera colonizado la Tierra, iría cambiando, pero el cambio climático como tal lo entendemos como todos aquellos cambios que se producen de forma acelerada y además debido, o se cree que es así, debido a la influencia humana, a los gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera, dióxido de carbono, metano, que ahora después hablaremos sobre todo del metano, que en la última conferencia sobre el clima ha tenido mucho peso,
y que, bueno, básicamente nos están ofreciendo un amalgama de fenómenos meteorológicos que se están reproduciendo de una forma, digamos, muy recurrente, en muy poquito tiempo. Todo eso realmente es el cambio climático, esas rarezas, ¿no? Esos cambios que estamos notando muy bruscos en el clima y que de otra forma se darían, digamos, a más años vista y no tan rápido como están ocurriendo. ¿Existe algún organismo mundial que avale todos los estudios científicos que se están haciendo sobre el cambio climático? Sí, sí, por supuesto. Tenemos lo que se conoce como el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en torno al cambio climático, a través del cual, pues sobre todo ellos, con sus estudios, y bueno, no solo ellos, sino con los estudios de todos los científicos del planeta, digamos que se aunan a través de ese organismo que pertenece a la ONU, y a través de ese organismo es como, digamos, la información que tenemos ahora mismo y cuáles son las predicciones, escenarios, todo lo que pueda ocurrir en torno al clima, se le traslada a, digamos, los mandatarios, a los políticos, que son los que realmente están gestionando de forma más o menos acertada, en algunas ocasiones poco acertada, pero son los que gestionan todo eso, y en las cumbres que se realizan durante los diferentes años se les traslada y se les dice más o menos por dónde hay que ir para intentar revertir lo máximo posible todos los efectos del cambio climático, si no llegamos ya tarde, que todo hay que decirlo. Pero sí, hay el IPCC, que es el que se encarga de aglutinar todos esos estudios y transmitirlos no solo a los mandatarios, sino a la sociedad en general, para que vean cómo va evolucionando el clima y a qué nos podemos enfrentar, aunque no lo sepamos hacia el 100%, pero bueno, más o menos hacia dónde vamos caminando. Ahora, este cambio climático ¿afecta por igual a todas las partes del planeta o afecta a unas partes más que a otras? Bueno, en general, como suele ocurrir en esto del clima y en esto de la meteorología, en muchas ocasiones esto va por barrios, pero prácticamente en mayor o menor medida, más o menos casi todos los rincones del planeta, casi todos los países, casi todos los continentes se están viendo en mayor o menor medida, ya digo, afectados por el cambio climático. Sí que hay zonas mucho más sensibles, como ya hablábamos anteriormente en la última entrevista, de la zona del Ártico, el Polo Norte. Toda esa zona es de las que más se está viendo afectada por el cambio climático, sobre todo por la subida de temperaturas y por el retroceso de los hielos, que ya sabemos que cada vez la banquisa ya saben que es todo ese casquete polar, todo ese hielo que se forma en el Polo Norte durante la época invernal, pues cada vez lo hace con una capa más delgada y además también con menos extensión. Pues bien, es una de las zonas que más se está viendo afectada por el cambio climático, y sin embargo hay otras zonas que, bueno, que sí que lo notan, sobre todo hacia los trópicos, pero más o menos, entre comillas, no es tan acelerado, digamos, ese proceso. Pero sí que hay zonas, aunque hay otras zonas que no están muy notando todavía el cambio climático, sí que hay otras, como decimos el Ártico, que lo está notando y bastante. Y el quedarnos sin hielo en la Tierra, pues bueno, eso puede tener sus consecuencias y pueden ser graves. Tantas y tantas miles de especies que hay en el mundo, ¿cuáles serían las más afectadas? Bueno, pues ahora mismo, y volviendo otra vez al Ártico, sobre todo las más afectadas serían las que viven allí, que son las que más se están viendo, digamos, afectadas por ese incremento de la temperatura. Su medio es el hielo. Si no tienen hielo para vivir o para, digamos, tener su hábitat, pues evidentemente pues son las que más afectadas se están viendo. Digamos, los osos polares, todas las colonias de pingüinos. No me refiero solo al Ártico, también al Antártico, al Polo Sur, pero en mayor medida parece que se está notando ahora mismo, con los estudios que tenemos, se está notando más en la zona del Ártico, en la zona del Polo Norte. Pues bien, todas las especies que habitan, que tienen su hábitat en esa zona, pues son las que más se están viendo, digamos, afectadas por ese cambio climático, pero en mayor o menor medida la subida de temperaturas, la subida del nivel del mar, el cambio en los patrones, digamos, de circulación tanto de vientos como de precipitaciones, pues esto está haciendo que, le digo, en mayor o menor medida casi todas las especies del planeta se estén viendo afectadas por el cambio climático. Y no solo por eso, sino porque también el ser humano, con la contaminación y con nuestra forma de, digamos, no vivir, sino arrasar el planeta, nos estamos cargando la biodiversidad. Cada vez hay menos especies
Y otra cosa que no comentamos en la anterior entrevista, pero sí que la vamos a comentar ahora, es que además estamos todavía en ella, la pandemia que estamos teniendo, no vamos a decir que de forma directa tenga que ver con el cambio climático, pero sí que es verdad que tiene que ver mucho con la biodiversidad. Y es que los virus, coronavirus o cualquier otro virus que está por ahí deambulando, que tienen su origen animal, como prácticamente todos los virus y todos los coronavirus, al nosotros reducir, Milton, la biodiversidad, los virus, que son mucho más listos que nosotros, se van refugiando en diferentes especies y cada vez esas especies, digamos, están más cerca de los humanos a la hora de consumirlas. ¿Qué pasa? Que esos virus cada vez están más cerca de, digamos, colonizar un cuerpo humano y extenderse a otros puntos. Eso es algo que también se está barajando con esta pandemia. Nos estamos cargando la biodiversidad, los virus se están refugiando cada vez en animales que nosotros consumimos y esto pues ya lo pueden comprobar. El lío que se ha montado en los últimos 2 años con la pandemia. Es que todo, al fin y al cabo, de forma directa o indirecta, tiene relación. Ahora bien, evidentemente la ONU, las Naciones Unidas, se preocupan por esto. Los hombres no sabemos si dormir tranquilos o no por esto del cambio climático, como está pasando con la pandemia del COVID-19. Pero en fin, sabemos que, ya nos explicarás, que hace muy poco tiempo se reunieron nuevamente para hablar del cambio climático. Entonces, explícanos de qué se habló en esta conferencia y a qué conclusiones se han llegado. Sí, efectivamente, Milton, hace muy poquitos días, apenas 10-15 días, terminó la número 27, la conferencia climática, que se realiza, como saben, a nivel mundial, la COP27, se celebró en Glasgow, en Inglaterra, y bueno, a través de ella, pues, que se viene haciendo casi todos los años, aparte fue retrasada porque tocaba en el 2020, pero fue retrasada por la pandemia, se ha realizado ahora, en el año 2021, y bueno, a través de ella, lo que se ha realizado es la reunión de todos los mandatarios del planeta, digamos unos 200 y pico países, y bueno, pues allí se ha hablado de cambio climático, de cómo está la situación actual y cómo parece que puede evolucionar durante los próximos años y durante las próximas décadas. Allí se ha debatido mucho y las conclusiones, pues bueno, como suele ocurrir en estas conferencias en general, pues tampoco es que haya sido del todo positiva, pero sí que ha habido una pequeña diferencia a las anteriores, algo más se ha avanzado. Sobre todo, quería hacer hincapié especialmente en el acuerdo que se ha llegado en torno al metano, que si recuerdan en anteriores programas, dióxido de carbono y metano son los dos gases más contaminantes o que más contribuyen al cambio climático, sobre todo a potenciar el efecto invernadero y cuando se potencia el efecto invernadero a potenciar también lo que es el cambio climático. Pues bien, el metano se ha acordado entre todos los países reducirlo en torno a un 30% desde este año 2021 hasta el año 2030. Es un compromiso. A ver si lo cumple, porque normalmente en estas conferencias nos ponemos metas, firmamos compromisos, pero luego realmente no llegan a cumplirse o se quedan a medio camino. A ver si se cumple, reducir el metano un 30% para el año 2030. Y también, ya digo, parece que se han alineado un poco los astros, se han puesto de acuerdo o han firmado un acuerdo los dos países más contaminantes o que más contribuyen a esa emisión de gases de efecto invernadero, que son Estados Unidos y China. Son los dos que más contaminan, que más dióxido de carbono expulsan a la atmósfera. De hecho, entre los dos, Milton, suman prácticamente el 50% de todas las emisiones mundiales. Sabes que no hay buena relación entre ellos, entre China y Estados Unidos. Pues bien, gracias un poco a que se ha comprometido, digamos, el mandatario chino con Biden, que le interesa que más o menos de nuevo las políticas de cambio climático vayan moviéndose, porque Trump las dejó por parte de Estados Unidos casi a cero, no creía en el cambio climático, no le interesaba nada de eso. Pues bien, ahora Biden intenta recuperar un poco ese camino perdido y bueno, han hablado entre China y Estados Unidos y se han comprometido a entre los dos reducir esas emisiones de dióxido de carbono. Que hay muchísimo camino por delante, que son dos economías muy potentes, pero bueno, al menos han hablado, que no es poco, y se han comprometido a reducirlas un poco. Pero ya digo, ha sido, aunque
las conclusiones deberían de haber sido mucho más positivas. Al menos se han alcanzado algunos acuerdos que no se había hecho tanto en años anteriores y que nos permite, pues, entre comillas, ver un poquito de luz, ¿no?, dentro de toda esta lucha del cambio climático. Otra cosa que también se mantiene, que se ha comentado en la COP27, es que se intente al menos que la subida de la temperatura de la Tierra no rebase el 1,5 grados. Cosa que ya a estas alturas que estamos va a estar muy complicado. Ya estamos en 1.0, 1.1, se intenta que no pase del 1.5, pero esto del cambio climático lleva una inercia. Es decir, si hoy mismo dejamos las emisiones a cero, no se acaba el cambio climático mañana. No, esto lleva una inercia. Y entonces, si nosotros empezamos a trabajar ya, esa inercia, digamos, se parará de aquí a 20, 30, incluso 40 años. Por tanto, ya digo, es complicado que no rebasemos ese 1,5 grados, en el cual, pues bueno, ya nos veremos abocados a escenarios climáticos un poquito complicados. Pero, ya digo, en esta COP27 algo se ha avanzado, que no es poco. Ahora, me imagino, David, que cuando se realizan estas conferencias sobre el cambio climático, se habla, digo yo, pienso yo, a nivel global. Pero nosotros estamos en España. Entonces, perdón, quisiera que le dijeras a la gente qué pasa con España. Sí, porque siempre hemos estado hablando, nosotros, y en general siempre se habla del cambio climático como en todo el globo, en todo el mundo, pero claro, ahí la gente poco a poco le va interesando qué va a pasar en su casa, en su zona, un poquito más a nivel más cercano, un poquito más local. Y bueno, en España siempre se ha comentado, sí, nos están hablando de que si el hielo desaparece del Ártico, que si tenemos problemas con los huracanes, que si tal, pero ¿qué pasa en España? ¿En España se nota algo? ¿Notamos ya el cambio climático? Pues bueno, para eso el organismo encargado de ver qué ocurre en España es la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Y ya, bueno, ha ido haciendo algunos estudios, sobre todo desde el año 1965, que es cuando tenemos datos un poquito más homogéneos a nivel nacional, y vamos viendo cómo poco a poco la temperatura también, ya me refiero solo a lo que es el país, en España, va subiendo. Ya estamos aproximadamente en una media de 0,8, 0,9, prácticamente rondando el grado de subida térmica, ya digo, solo en nuestro país. Y también hemos ido notando, a través de los diferentes datos meteorológicos, se van recogiendo día tras día en los observatorios, como también la precipitación ya se está viendo afectada. Pero ojo, esto va también, igual que hemos comentado que va por barrios el cambio climático a nivel mundial, en España lo mismo. La precipitación se está notando como, sobre todo en la parte central y oeste de nuestro país, incluso también en la zona del Cantábrico, se está reduciendo respecto a décadas anteriores. Es decir, ahí los temporales cada vez son menos significativos, por tanto llega menos precipitación, ahí se están reduciendo las precipitaciones. Encaja con todo lo que nos está comentando desde el IPCC en torno al cambio climático, subida de temperaturas, descenso de la precipitación, pero eso en el centro y en el oeste de nuestro país. Si nos vamos a la vertiente mediterránea, que es donde nos encontramos nosotros, la parte este, sí, también está subiendo la temperatura, incluso estamos notando como el mar Mediterráneo también cada vez está aumentando su temperatura. De hecho, se está monitorizando la temperatura del Mediterráneo desde los años 80, principios de los 80 aproximadamente, y ya se calcula que el ascenso respecto a esos años está en torno a un 0,6-0,7 grados, que parece poco, pero para un mar ya va siendo una subida bastante significativa. Pues bien, precisamente esa subida de la temperatura del mar está provocando que la vertiente mediterránea en nuestra zona incluso haya zonas donde esté aumentando la precipitación. Por eso decía lo del tema de que esto va por barrios, no es solo que se reduzca la precipitación y que suba la temperatura, no. Hay zonas del planeta, y en esas zonas del planeta estamos nosotros, donde incluso la precipitación tiende a subir muy ligeramente. No es que esto no se haya convertido en Galicia de repente, pero sí que llevamos una ligerísima tendencia a extender aquí las precipitaciones por eso, porque el mar Mediterráneo está más caliente, evapora más, y cuando vienen los temporales dejan más lluvia. David, vamos a acotar más todavía la cosa, porque es lo que le interesa muchísimo a la gente que nos ve aquí en la región del noroeste, pero sobre todo aquí, donde estamos grabando, en Sejín. ¿Cómo afecta el cambio climático entonces a esta región?
Bueno, pues también se nota, porque aunque vayamos bajando el zoom, vayamos ya focalizando y dejándolo muy, bueno, localizado ya en nuestra zona, aquí en Cejín también vamos notando esos efectos del cambio climático, no a gran escala como lo está haciendo a nivel mundial, pero aquí también comienza ya a notarse. De hecho, como sabes, Milton, me encargo de recoger los datos meteorológicos aquí en Cejín y de forma mensual enviarlos a la Agencia Estatal de Meteorología. Pues bien, aquí en Cejín tenemos datos de precipitación desde el año 1955 hasta la actualidad, hasta este año 2021, y también tenemos datos de temperatura no desde el año 55, desde el año 70, más o menos fiables, hasta la actualidad. Es decir, que de pluviometría tenemos casi 70 años y de termómetros pues casi 50 años. Entonces, si vamos cogiendo las medias y lo vamos comparando con décadas, si nos referimos a la temperatura, sí que vamos notando cómo los años que están por encima de la media, los años más cálidos, cada vez están siendo más abundantes. De hecho, prácticamente lo que llevamos del siglo XXI, desde el año 2000 hasta este año 2021, casi todos los años o han sido en la media, los pocos, o han estado por encima. Unas veces 0,2, otras veces 0,3, incluso 1 grado hemos tenido aquí en Cejín ya en algún que otro año, 1,1 si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2016, son muchos datos, pero bueno, en los últimos años hemos tenido ya anomalías anuales en torno a medio grado o 1 grado. Eso en cuanto a la temperatura. También notamos cómo los veranos han ido subiendo también la temperatura, incluso tienden como a alargarse, empiezan un poquito antes, terminan un poquito después. Normalmente el verano siempre es junio, julio y agosto, y algunas veces se mete en mayo, otras veces incluso se mete en septiembre, como que alargamos un poquito el periodo, y el invierno se reduce, es decir, eso encaja con la subida de temperaturas que estamos notando a nivel global, como que tarda más en llegar el invierno y también que tarda un poquito más en irse. Pero también lo que estamos observando, Milton, es que cuando tenemos olas de calor u olas de frío, estas cada vez son más intensas. Las olas de calor, además de ser más intensas, están siendo cada vez más recurrentes, y las olas de frío, que cada vez son menos recurrentes, que vienen menos, son más intensas. Digamos que cuando viene frío, viene en menos ocasiones, pero más a lo bruto. Esto también encaja, como decimos, con esa tendencia a ir a un extremo, ¿no? A extremos climáticos, y eso también se repercute en la precipitación, porque siempre, cuando oímos a nuestros mayores, Milton, nos dicen, es que antes llovía más que ahora, o antes se tiraba a lo mejor 1 semana o 2 semanas lloviendo. Vale, puede ser, pero si nos cogemos la precipitación por décadas, vemos cómo incluso la tendencia aquí en Cejín, y digo en el mismo Cejín, es a ir poco a poco aumentando. ¿Cómo puede ser eso? Si la sensación es que cada vez llueve menos. Sí, hay menos días de lluvia, eso es verdad, se van reduciendo los días de lluvia, pero cuando llegan esos días de lluvia cada vez llueve más a lo bruto, y entonces ese aumento de las cantidades máximas de precipitación está aumentando también los acumulados a nivel anual, y por tanto la precipitación poco a poco, si vemos una gráfica, tiende a ir ascendiendo. Por tanto, ojo, que el cambio climático, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, no es solo subida de temperaturas, no es solo sequía, sino que es una tendencia hacia extremos. Por tanto, no quiere decir que no vaya a llover. Sí, puede ser que haya menos días de lluvia, pero que los temporales, cuando vengan, lo hagan mucho más a lo bruto. Eso hay que tenerlo en cuenta. David, cuando me hablan del niño o de la niña, pienso en la lotería del niño o en la niña de sus ojos. Así. Pero yo quiero que le expliques a la gente si son procesos naturales, qué tienen que ver o no tienen nada que ver con el cambio climático. Pero primero explicarles qué son el niño y la niña. Sí, efectivamente. Es que hay un poco de confusión con eso. Es que parece que lo del niño y la niña ha venido también junto con el cambio climático, pero el niño y la niña estaba muchísimo antes que todo esto del cambio climático. De hecho, ya se conocen, digamos, el niño y la niña, o al menos las variaciones que produce, que la vamos a explicar a continuación, ya se conocen desde época prehispánica, es decir, que ya los habitantes de las costas de Perú hará ya, pues a lo mejor 1500 años que saben de que allí se produce algo raro, ¿no? ¿Qué es ese algo raro? Pues bien, el niño o la niña, que insistimos, es un proceso natural que no tiene que ver en nada con el cambio climático, aunque algunas veces se asocia. Algunos medios de comunicación
no sé por qué lo asocian, pero no tiene nada que ver, es un proceso totalmente natural. Bueno, pues se trata El Niño de un calentamiento de las aguas ecuatoriales en la zona del Pacífico, frente a las costas de Perú, todo lo que es la costa de Sudamérica, no en el lado Atlántico, en el lado Pacífico. Pues bien, en toda esa zona, en la línea ecuatorial, por allí hay determinados meses a lo largo de los años en los cuales se nota como un ascenso de la temperatura. Al principio, todos los habitantes, sobre todo lo notaron los pueblos pesqueros de Perú, no notaban que subía la temperatura, que el agua estaba más fría, que estaba más caliente. No, eso ya se sabe actualmente con las mediciones, con los satélites, pero sí que notaban que de repente, en torno a Navidad, en torno a la Nochebuena, Navidad, en algunos años, la pesca que ellos realizaban, los peces desaparecían completamente. Hay que tener en cuenta que los bancos de peces, normalmente las zonas pesqueras propiamente dichas, se suelen dar sobre todo en zonas donde se une las corrientes frías con las cálidas. En cuanto la temperatura empieza a subir, pues automáticamente esos bancos de peces desaparecen. Por tanto, ellos notaban que de repente, no sabían por qué, pues desaparecían los peces y las capturas se reducían mucho. Como era un fenómeno que en muchas ocasiones aparecía en torno a Navidad, se le llamó así El Niño, por el Niño Jesús. De ahí donde viene realmente, no por el niño de la lotería, que pilla cerca, pero no, es por el Niño Jesús, porque era en torno a eso, al día 25, tal. Bueno, pues eso se produce, ya digo, de forma natural, eso viene produciéndose muchísimo tiempo y luego ya pues en los últimos años, en las últimas décadas se está estudiando. Y ya digo, El Niño es eso, la subida de la temperatura del agua de forma natural en la línea del Ecuador, pero en la zona pacífica y sobre todo en las costas del Perú. ¿Esto qué hace? Pues esto básicamente cambia todos los patrones atmosféricos a nivel global, no solo en esa zona. Eso que produce que, por ejemplo, las costas peruanas pacíficas son costas secas, en las que normalmente no se suele registrar mucha precipitación. De hecho, al norte de Chile, sur de Perú, está el desierto de Atacama, que es la zona más seca del mundo, pero cuando eso ocurre, automáticamente ahí se revierte todo y empezamos a tener precipitaciones. El agua se calienta, evapora más nubosidad, más precipitaciones. Ellos notaban esos cambios. Y al otro lado del Pacífico, nos tenemos que ir al norte de Australia, zona de Indonesia, ahí ocurre todo lo contrario. Es una zona normalmente húmeda y lluviosa, es un clima tropical, pero cuando ocurre El Niño desaparecen las precipitaciones rápidamente. No sé, bueno, se sabe que es por El Niño, pero en un sitio aumentan a un lado del Pacífico y al otro lado se secan. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre lo contrario, es decir, que en vez de calentarse las aguas se enfrían, a eso se le llama la niña, lo contrario. Por tanto, lo que hacen es que rápidamente aumentan las reservas pesqueras en la zona del Perú, pero allí ya no tienen precipitaciones y automáticamente aumentan las precipitaciones al otro lado del Pacífico, en la zona de Indonesia y el norte de Australia. A eso se conoce como la niña. De hecho, actualmente, ahora mismo, tenemos el fenómeno de la niña, porque por allí la temperatura, comparándola con la media, está por debajo. Por tanto, ahora tenemos el fenómeno, estamos en un periodo de la niña. Frío, o frío para entendernos, en la época más fresca, cuando se refrescan las aguas, es la niña, cuando se calientan es el niño. Pero esto no tiene nada que ver con el calentamiento de las aguas a nivel global por el cambio climático, no, es algo natural, que estaba mucho antes de que todo el lío este del cambio climático, de las emisiones, de efecto invernadero, no. Es un proceso totalmente natural que ocurre en esa zona, pero que, insisto, tiene que ver mucho con el clima a nivel mundial. De hecho, hay algunas relaciones, o se cree que hay algunas relaciones con el clima en España, todavía están en estudio, y lo que sí que se sabe es que cuando tenemos Niño Milton, los huracanes o la temporada de huracanes en el Atlántico es mucho menor que cuando tenemos Niña, y eso es algo que ya ha podido constatarse porque se ha comparado en los diferentes periodos de Niño y Niña junto con la temporada de huracanes y se nota mucho. Cuando tenemos Niño apenas hay huracanes en el Atlántico. Cuando tenemos Niña, como ha ocurrido en esta ocasión, los huracanes son bastante significativos. En fin, que tiene repercusión a nivel global, pero no tiene que ver con el cambio climático. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista y en muy pocos segundos seguimos entonces conversando con Juan David Pérez Correas acerca del cambio climático.